Ahora vamos a hablar de el niño y el lenguaje. El lenguaje es, por un lado, la comprensión del discurso del adulto, porque el niño solo no, eh, y la producción. La comprensión es muy compleja porque tiene que darse una cantidad de componentes que en la producción no está. En la producción está ya sea la emisión de la voz, después se agregan palabras, que no están bien, a veces moduladas, a veces articuladas. Es decir, son dos elementos, dos referentes que no podemos perder de vista, pero que no son iguales. Generalmente se confunde. Viene la madre y dice, él comprende todo. Es un chiquito que tiene 3 años, eh, hablando muy mal. No comprende. No comprende las categorías de tiempo. No, no las comprende. No comprende más allá de la lógica propia de esa edad para discernir el discurso del adulto. No, no comprende lo que es figurado de lo que es real. Confunde muchas veces. Los chiquitos pueden estar muchas horas frente al televisor, pero no pueden diferenciar que eso que ven en el televisor es del televisor, pero no es de la vida real. En este momento me acordé de un ejemplo de un chiquito de 4 o 5 años, porque se instala muy tardío el mundo figurado, imaginario, no real, cuando el padre le dice al chico, ¿sabes una cosa? Cantás muy bien. Si seguís así tendrías que ir, podés ser un cantante de la radio o de la televisión. Entonces el chico lo mira muy asombrado y le dice, no, yo no quiero, porque después cómo salgo. Porque para el chico el televisor era ese aparato, ¿sí? Y estoy hablando de un chiquito de alrededor de los 5. Es decir, son mundos distintos. Hablando de mundos, el niñito que nace, que es que arriba al mundo, por lo pronto social, familiar, aunque al comienzo se relacione con una persona, con una mujer que ocupa el lugar de la madre, aunque se relacione, pero él arriba a un mundo social, cultural, ¿sí? Y tiene que llegar a poder integrarse plenamente en el mundo simbólico. ¿Qué es el mundo simbólico? El mundo de las palabras. ¿Qué es eso? Las palabras representan, vuelven a presentar lo que se siente y lo que se piensa. Por eso es del orden simbólico. Eh, yo en este momento estoy pensando, tratando de amortiguar mis emociones, mis sentimientos al hablarle a ustedes. Eso es usar un medio simbólico. Pero nunca deja de existir ese decir corporal de los gestos, de la mirada, de la postura, de, sí, de la postura. Yo estoy haciendo este gesto con las manos, ¿sí? Y no lo puedo evitar. Y eso es así. Yo decía que arriba a un mundo
Todavía para él no lo es un mundo simbólico, pero sí para la afuera, que está determinado por lo social. No es lo mismo un niño de un medio social que de otro medio social. No, no es lo mismo. Y al niño hay que ubicarlo en su contexto social. El niño pequeño, hasta los 3 años, se maneja con una lógica que es del orden del quiero. Quiero. Después va a incorporar el no. Pero al comienzo es así, y cuando incorpora el no es el gestual, el corporal. Todavía no va a decir no quiero más. No, mueve la cabeza o gira su cabeza para otro lado. Pero eso es propio de su evolución. Es del orden del quiero, es del orden del presente. Eso es tiempo. No existe todavía lo por venir, es decir, el futuro, lo que está por venir. Ni tampoco existe lo ya pasado. Sí puede reaccionar mal frente, no es que no existe hechos traumáticos, sí, existen, están, pero no puede hacer referencia a que eso es algo ya pasado, ¿sí? Pero eso está, es decir, no hay categoría de tiempo, sí vivencial, pero no representativo, no verbalizado. Está una lógica donde no funciona lo prohibido, lo no permitido, lo sí permitido, todavía no funciona. Tiene que esperar un tiempo. Él funciona con la inmediatez, con el ya, con el ahora y con el quiero. Con eso sí, él funciona y domina este periodo. Es un periodo que se podría decir de mismidad, de sí mismo. No está la consideración por el otro. Pero él todavía es un anónimo para sí. ¿Sí? Él es un periodo familiar donde lo único que interesa es la familia. A diferencia que de a posteriori después es cuando ya inicia la escolaridad, van a empezar a interesar los amigos. Y cuando sea un puber va a interesar muchísimo a los amigos. Pero esta primera etapa, es una etapa familiar. Y ahí él se inicia. Pero sí está lo que yo decía de la interpretación. La interpretación, ya sea visual o ya sea gestual, ¿qué es gestual? ¿Sí? Eso es lo que es innato. Y es innato a todo ser humano, como es innato el poder verbalizar, la oralidad. Que hay niños que no lo pueden, pero entonces ya tendríamos que entrar en otro capítulo de las alteraciones. Sí, pero yo me estoy refiriendo a niños con un desarrollo tranquilo, sí, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, normal, ¿sí? Porque lo que puede ser normal para uno puede ser no normal para otro. ¿Por qué? Porque depende de esta esfera privada, depende del contexto social, depende de muchas cosas, cultural, bueno.
Eh, también, por ejemplo, en un niño pequeño, el posesivo, el mío, no está de entrada, ¿sí? No va a decir un niño pequeño, mi casa, que marca una posesión. Va a decir al comienzo, casa mía. También es una posesión, pero no es el término correcto de la lengua castellana hablada acá. También va a tener, cuando empieza después en su verbalización a decir no, ya deja de mover la cabeza mirando para otro lado como situación de no, un no que es de rechazo o de no existencia. Porque hay veces en que el niño pequeño, llegando casi a los 2 años, puede estar frente a un vaso vacío, ¿sí? Y dice, eche no, por leche, ¿sí? Hay determinados fonemas que no ingresan tempranamente. Dice, eche no, por leche no. Entonces ese no, ¿qué quiere decir? Leche, no tengo leche en el vaso o no quiero leche. Pero no va a decir no quiero más. Cuando diga no quiero más, ese no quiero más es una denegación, es una negación de algo que es de una afirmación, de algo que ya tuvo, de algo, en este caso, de algo que tomó. Entonces, no quiero más leche, pero él no va a decir eso. No estamos en esa edad. Yo marco esto porque estamos hablando de recién nacido que nace no solo a, a respirar, a estar afuera, a estar con su mamá, sino va a crecer en todo eso, en todo ese medio que es luminoso, que es simbólico y hasta cierto punto agresivo. Intrauterinamente eso él no tenía. Él tenía una vida pacífica, si ustedes quieren. Cuando sale, va a tener muchos elementos que le van a resultar como chocantes y que va a tener que metabolizar. Pero es su desarrollo. Ahí va a comenzar, por ejemplo, a relatar, el relato comienza. Una niñita, recuerdo, de 1 año, 4 meses, ella caminaba, fue a otra persona y le dice, Elo, noni, pero relata, lo que quería decir era que el abuelo dormía. Lo dijo a su manera, no dijo el abuelo está durmiendo, que eso sería la expresión normal, corriente, pero tiene que llegar a eso. Entonces ella primero dice, Elo, por abuelo, noni, duerme. Y se lo dice a otro. Eso es lo extraordinario, porque hace un relato en una situación discursiva, que es limitada, sí, pero también tiene menos de 3 años. Cuando tiene 3 años, se produce ahí un vuelco, un giro. Se suele llamar periodo de crisis porque se produce un giro. Y es cuando el niño dice yo. Cuando dice yo, ahí él se asume, se representa en una forma
verbal, entra en el plano de la verbalización. Pero resulta que ese plano lo tenemos como un periodo que va como un año, como hasta los 4 años y medio, en donde salió de la mismidad, aceptó al otro diferente totalmente, ya no es su mamá. Su mamá forma parte de sí mismo, forma parte de esa mismidad, porque la madre le entiende, porque la madre se adelanta, porque él cree en esa madre, no puede entrar en ninguna duda, ¿sí? Y admite muy levemente la presencia de otro, que sea permanente, pero un otro diferente, ¿sí? Pero él con la mamá en ese periodo es como una unidad, por eso es una mismidad, son lo mismo. Cuando empieza el relato y empieza a despegarse y empieza a decir mío, mi casa, ya esa casa es mía, pero también puede incluir a otros, ¿sí? No es casa mía, como diciendo, es la totalidad. Pero esto es un paulatino avance, es un paulatino caminar, sin salir del medio social, cultural, ¿sí? Amistoso. De esta esfera familiar, en donde impera la mismidad, donde es el entero en el quiero, ¿sí? Tenemos que pasar a otro periodo, por eso digo es un giro, donde hay una ampliación, y es el participar en el grupo familiar. Y es cuando dice yo, cuando dije que se representa a sí mismo en el lenguaje. Yo quiero. Ahí esto de este quiero, que era concreto y que si no se le daba se enojaba, de este quiero empieza a aparecer el saber del otro. Y es lo que sabe papá, lo que sabe mamá, y ahí la integración en el grupo familiar es la integración de papá. Ahí se diferencia, ya venía diferenciándose, pero ahí se establece una más clara relación, porque ese es el otro totalmente diferente. Es el periodo donde él vislumbra que hay otro medio, él vislumbra cómo los otros hablan y se ríen, cómo mamá disfruta con ese otro y con otros, ¿sí? Que ya empieza a tener parte de esa estructura familiar, pero con claridad, ya sabe de eso, ¿sí? Este es un periodo que tomamos desde poquitos meses hasta los 3 años, ¿sí? Me interesaba mostrar que hay una diferencia entre la comprensión y la producción, que él produce sonidos y parece que comprende todo. De ahí viene que los padres hagan referencia a eso. Comprende todo pero habla mal. ¿Comprende todo? No. La evolución de la comprensión del discurso del adulto va muy lento. ¿Por qué? Porque carece del concepto de tiempo, tiene un tiempo vivencial pero no verbal, de su lógica, su modo de pensar,
es del orden del quiero y de la intencionalidad, de la interpretación que él hace, que esto es innato, esto es propio de él. Del posesivo, del rechazo, todavía es parcial, no hay una denegación. Esto me parece muy, muy importante. Ahí va un lento despegue de la creencia absoluta de la palabra de la madre. Esto es lento y hay una iniciación de relato. Esto me parece muy bien porque está marcando su camino del decir corporal hacia un decir verbal, hacia un plano del orden simbólico. Estamos saliendo de lo que se podría decir un periodo de mismidad.